al árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Por qué tuvo que poner ese árbol allí? ¿Por qué tuvo que poner ese árbol allí? ¿Por qué ese árbol? ¿Por qué ese árbol? No entiendo. ¿Por qué ese árbol? ¿Por qué tenía que poner ese árbol allí? Si no hubiese puesto ese árbol allí, no estaríamos sufriendo y Adán y Eva no habrían comido el fruto prohibido. Podemos decir que el árbol era importante, así que había motivo y razón suficiente para que estuviese allí. Así que era responsabilidad de Adán proteger y cuidar de la tierra y de lo que había en ella. Unas palabras claves que te ayudarán a entender la forma en que funcionan las cosas en el mundo espiritual o en el realmo espiritual o en el páramo espiritual son creación, vida, destrucción y conectar, unir y atar. Atar podría significar volver todo en uno para que todo trabaje junto, unido. Como podemos ver, el agua es la forma líquida de nuestra existencia que trabaja con la forma sólida de la tierra para crear vida. Observamos cómo la tierra y las aguas trabajan con la forma gaseosa de las nubes y el vapor y el rocío y el aire que no tiene olor y no se puede ver de forma física o sólida. Por ejemplo, tenemos y observamos cómo todo nuestro cuerpo humano funciona y trabaja junto para dar vida al cuerpo y podemos ver cómo todo nuestro cuerpo está conectado para poder dar vida a un cuerpo. Todo tiene vida y todo debe de unirse de forma espiritual y todo debe de conectarse de forma espiritual para hacer que su unión y su movimiento sea eterno e infinito. Mateo 16, 18 al 19. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Este verso nos está dando a entender que la tierra y los cielos están muy conectados y que el uno no puede ser sin el otro. O sea que la tierra no puede ser sino cielos. Leemos que todo está conectado porque la palabra atar es similar a conectar o unir, y nos damos rápidamente cuenta que el árbol de la ciencia del bien y el mal estaba conectado con la tierra o con la nueva creación. También vemos cómo los altares eran algo físico, hechos de piedras que no estaban labradas, y vemos cómo era muy importante que no fueran piedras labradas o de cantería, tal y como le mandó Dios a Abraham, ya que tenía que tomar algo de la tierra para poder hacer para poder hacer una activación o una invocación espiritual pura y limpia. Mantener viva la vena espiritual o la conexión espiritual que los hombres tenían con Dios era de suma importancia, por eso era necesario muchos sacrificios para mantener abierta la vena espiritual que unía los cielos y la tierra. En los tiempos de los patriarcas se les pedía que hicieran muchos sacrificios continuos de grasa de animales engordados y grosura de animales, y todo esto para avivar la vena espiritual y el corazón de la tierra, utilizando la sangre de animales limpios y puros. Llegamos a entender el movimiento si es por así decirlo, llegamos a entender el movimiento giratorio de la infinidad o de la necesidad de energía, de luz y de fuerza, porque se necesita de una fuerza para generar un movimiento. Todo tiene energía y todo tiene vida. Los objetos inanimados tienen parte de la gloria de Dios atrapada en sí. Todo objeto inanimado tiene un poco de energía en sí. A lo que el rey David dijo, la tierra está llena de su gloria. Y recientemente descubrimos que las plantas y los árboles y algunas cosas tienen vida y que tienen células vivas, pues que casi hace más de cientos de años atrás no se sabía nada de esto, sobre cómo el corazón palpita casi de forma infinita y eterna sin detenerse o parar, o sobre cómo el ser humano respira de forma casi infinita o eterna sin detenerse. Así que los cielos y la tierra están conectados, así que era necesaria una conexión y una unión entre ambas para que para que todo permanezca y se mueva de forma infinita y constante, impulsado por una fuerza llamada vida o eternidad. Confianza, amor y fe siempre han sido poderes, tres poderes que han unido muy bien los corazones y los espíritus de forma eterna y completa. Podemos llegar a explicarnos como una unión o conexión espiritual es importante, y que entre Dios y su creación es importante que haya una unión y una conexión, pues que al observar el toma de corriente y el cargador del celular vemos cuán similares son a las cosas espirituales. Al observar la guía del televisor miramos una clara similitud entre esto y cómo funciona el mundo espiritual, porque al ver el televisor y conectar la guía del televisor, entonces podemos llegar a ver adentro de su pantalla un mundo vivo y de colores que brilla con luz. ¿Cómo lo explicó Jesús o algunos de los profetas de la Biblia? Yo soy la vid y ustedes son las ramas, y sin mí nada podéis hacer. Pienso que trataba de decir, sin mí no podéis vivir y no podéis existir, así que el día que os apartareis de mí moriréis. También dice, si no creéis que yo soy, pereceréis en vuestro pecado. Al ver la palabra que él usa, que es pereceréis, la cual es utilizada para las frutas, también él trata de decir que perecerán como las frutas, o mejor dicho, que se podrirán sus frutos. Sus frutos se podrirán.
pudrirán y que perderán su vida y su vividez. Yo soy el pan de vida, yo soy la lámpara, yo soy la luz, yo soy la vida y yo soy la fuente de vida. Observando la vida salvaje nos damos cuenta cómo hay líderes entre los animales y cómo hay un macho alfa que dirige a los animales hacia alimento y vida y hacia lugares buenos. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy el Dios de la creación, el Dios de la destrucción, el sello de la obediencia, el sello de la fidelidad, el sello de la eternidad y de la infinidad. Crear una corriente, un río de vida espiritual que permita que fluya libremente. Había necesidad de... Es necesario que se cree una corriente o un río de vida espiritual que permita que fluya libremente vida y luz de los cielos a la tierra. Dios tenía que formar un pacto eterno que uniese y atase a la nueva creación a Él y al hombre de forma espiritual eternamente, infinitamente y para siempre, para hacer que la nueva creación siguiese una corriente de fuerza fuerte y firme. Vemos que hay corrientes en los océanos que tienen su propio campo de fuerza, su propia fuerza, poder oceánico y marítimo, y vemos que hay corrientes en el aire, en los vientos, una corriente de fuerza propia que impulsa y mueve los objetos o los seres vivos, y estas corrientes son necesarias para permitir que la vida exista. Bien sabemos que Dios nada hace por juego, por simple capricho, que Dios todo hace con propósito, con buen motivo y razón. Los cielos y la tierra y los mares y lo que habitaban ellos eran físicos y no tenían espíritu, así que era necesario que Dios uniese la nueva creación de forma espiritual permanentemente a Él, para que la creación llegase a ser una con Él y el hombre también. ¿Qué es la ciencia de eso? Escuchamos en los proverbios, es saber la diferencia entre el bien y el mal. Sin embargo, esto no es sabiduría, sino ciencia. Ciencia es solamente una rama de la sabiduría. Al igual que la inteligencia y el conocimiento, miramos cómo las raíces de un árbol están bien conectadas con la tierra y nos damos cuenta de eso. La evidencia factible al observar cómo el árbol nace de la tierra y al ver cómo se forma del polvo. El hombre nació del polvo y los animales de los cielos y de las aguas y de la tierra nacieron del polvo también. Los animales nacieron del polvo también. Y lo mismo pasa con el árbol. Digamos que el árbol es un representante de la vida y de la creación misma. Por eso vemos un árbol en el libro del Apocalipsis al final de la restauración, cuando viene a la existencia la nueva tierra y los nuevos cielos en las cortinas del templo de Salomón, el cual era el modelo de lo que habría de venir y ser. Vemos que los símbolos son muy usados cuando vemos los leones con cabeza de hombre y las lámparas, y lo mismo sucede con el árbol de la vida. Luego me mostró el río de agua de vida, brillante como el Apocalipsis 22, 1 al 5, claro. Luego me mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal que brotaba del trono de Dios y el cordero en medio de la plaza, una y otra margen del río y árboles de vida que dan fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Aquí nos dice cuán importante es ese árbol de la vida, los árboles, cuán importantes es el simbolismo de los árboles. Algo me lleva a preguntarme esto: ¿cuál era la necesidad de un árbol de vida eterna en el Edén si Adán y Eva y la creación ya eran inmortales y eternos? A lo que me lleva a pensar que si Adán resistía la tentación, habría sido más fácil restaurar a Eva y a la creación bajo la autoridad y el poder y el gobierno de Adán, si tan solo Adán hubiese resistido la tentación. Vemos cómo los árboles son comparados en la Biblia con una morada o con un refugio. En la historia del rey Nabucodonosor también vemos cómo los hombres son comparados con árboles. La primera prueba de que el árbol representa la vida y la creación y también representa la autoridad y el reino, un símbolo de estatus, y también representa la autoridad y el reino, y es también un símbolo de estatus y poder, y también un árbol simboliza morada y refugio porque las aves y los animales viven en él. Daniel 4, 1 al 18, el rey Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua, paz y prosperidad. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, próspero en mi palacio, cuando tuve un sueño que me infundió miedo. Recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. Ordené entonces que vinieran a mi presencia todos los sabios de Babilonia para que me interpretaran el sueño. Cuando llegaron los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos, les conté mi sueño, pero no me lo pudieron interpretar. Finalmente Daniel, que en honor a mi Dios también se llama Belsasar, se presentó ante mí. Le conté mi sueño, pues en él reposa el espíritu de los santos dioses. Yo le dije: Belsasar, jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses y que no hay para ti ningún misterio difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño y quiero que me digas lo que significa. Mientras reposaba en mi lecho, tuve esta visión. Veía ante mí un árbol de altura impresionante plantado en medio de la tierra.
en medio de la tierra. El árbol creció, se hizo fuerte y su copa tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Aún las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra en sus ramas. Andaban las aves del cielo de él, se alimentaban todas las criaturas. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello me gritaba: derriben el árbol y córtenle las ramas, arránquenle las hojas y esparzan los frutos. Hagan que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos, pero dejen enterrados el tronco y las raíces, sujétenlos con hierro y bronce entre la hierba del campo, dejen que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra, dejen que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal hasta que hayan transcurrido 7 años. Este es el decreto de los santos mensajeros que han anunciado el veredicto, que todos los vivientes reconozcan que el Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien él quiera, hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, tuve ahora. Tú, Belsasar, dime qué es lo que significa, ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar, pero tú sí puedes hacerlo porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Bien, aquí vemos otro árbol después del libro del Génesis y de nuevo volvemos a escuchar sobre los árboles al escuchar sobre los hechos de los apóstoles. Así que vemos cuán importante, cómo es que Dios utiliza árboles a través de todo a través de todas las escrituras y desde el principio de la creación vemos cómo Dios siempre utiliza árboles para representar o para darle o como símbolo, ¿verdad? O también vemos cómo Dios utiliza los árboles para un propósito, ¿no? Para un uso. El árbol de la vida, el árbol de la ciencia y del bien y el mal, yo creo que deben de tener deben de ser importantes, creo que deben de ser importantes porque para que estuvieran en medio, ¿verdad? Creo que el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida eran muy importantes. Aquí en esta historia, el árbol, ese árbol está hablando está como, el árbol está siendo utilizado para describir un refugio o un reino o un poder, ¿verdad? Marcos 8, 22 al 24. Llegaron a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Y mirando dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan, como árboles que caminan. Y aquí de nuevo está utilizando a los árboles para representar a seres humanos, hombres. De nuevo utilizando los árboles para representar o darle un símbolo a algo. Así que el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida eran importantes, sumamente importantes. No, no los pusieron allí por simple capricho o por simple juego. Eran importantes.